¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un episodio de Alopecia. Soy Dr. Óscar Muñoz y vamos a hablar hoy. Es un capítulo muy especial porque es un capítulo muy exhaustivo porque quiero aclarar conceptos, quiero que sepáis qué pasa con la regeneración, la clonación capilar, qué situación tenemos actualmente, si es algo que puedes pedir a tu médico o cómo puedes pedirlo o cuándo va a llegar. Así que no es un capítulo fácil para mí para producir, va a ser un capítulo largo, de unos cuantos minutos. Intentaré hacerlo lo más ameno posible, pero hay cosas que son científicas y es lo que hay. Así que, con tranquilidad, es un capítulo para cafeteros, disfrutémoslo entre todo. ¡Vamos! En el momento de hacer este vídeo, actualmente, regeneración capilar como tal, lo único que se puede hacer clínicamente es mejorar, estimular el crecimiento del pelo. Eso es la regeneración capilar en el año 2025 a nivel clínico, es decir, algo que tú puedas pedir a tu médico. Pero a nivel de laboratorio sí que se está regenerando, incluso clonando pelo. Y es lo que tenemos que hablar. Es decir, la pregunta es, Óscar, ¿voy a poder clonar mi pelo y tener 50.000 pelos y trasplantármelos y no tomar medicación? Quizás. Vamos a hablar. Primer concepto. Concepto de lo que son los gérmenes foliculares. A ver, el tema de la regeneración capilar o clonación capilar, esto no es de ahora, llevamos décadas con esto. En el año 70 ya se empezó a hablar de este tema, unos investigadores cogieron algunas células de la piel del ratoncito y las pusieron en otra parte, en otras pieles distintas, de hecho no tienen ni siquiera epidermis, y apareció pelo. Y dijeron, ostras, hemos solucionado la alopecia. Pero no ha sido tan fácil. ¿Por qué? Porque los pelos son mini órganos. Esto os lo he explicado varias veces. Los pelos no es simplemente que sea una célula de pelo multiplicada por 100.000. No. El pelo es un órgano. Es como un riñoncito, un pulmoncito, un corazoncito. Simplemente que tenemos miles de ellos, decenas de miles. El pelo está compuesto por las células epiteliales, que son las células que forman el tallo, pero también células mesenquimales, células que rodean. Por ejemplo, eso entenderlo como la piel, la dermis, vasos sanguíneos, plexo nervioso, algunas glándulas que hay por ahí. De hecho, esto lo sabemos, por ejemplo, con el trasplante de pelo. Si yo cuando trasplanto pelo cojo un pelo, pero únicamente cojo el tallo piloso y no cojo parte del tejido alrededor, ese pelo que he trasplantado no va a crecer. O si lo daño, hago una transección parcial o total, me cargo parte del mesénquima y eso no va a crecer igual. Pues esto, que actualmente con el trasplante parece muy obvio, no se sabía al principio. Y actualmente sabemos que para crear los gérmenes, que es como esa combinación de células epiteliales y células mesenquimales, ambas juntos se llama el germen folicular, se requiere que haya una buena comunicación entre la parte epitelial y parte mesenquimal. Si tú el ratoncito solo coges células epiteliales y las pones, no vas a poder regenerar, no vas a poder clonar nada. Y si coges células mesenquimales, tampoco vas a poder generar pelo. Necesitas que haya ambas y se comuniquen entre ellas. De hecho, unos años después, años 2010, hace ya unos 15 años de esto, un laboratorio japonés, da igual los nombres, consiguieron hacer ya gérmenes que se autoensamblaban de células epiteliales y mesenquimales, ¿vale? Y sí crecían pelo, pero vieron que a lo mejor de cada 100 solamente crecían 1, o sea, tienen 1% de eficiencia. Imaginaos, si necesitas 50.000 pelos, tienes que hacer una gran cantidad de gérmenes para que crezca algo. Y esto se vio porque había una mala comunicación entre la parte epitelial y la parte mesenquimal. Eso se resolvió posteriormente al cambiar la forma que tenían de ensamblar el cultivo, añadir una cosa llamada matrigel, el 2%, y básicamente otro problema, y os he contado esto otras veces, y es que los pelos encima son estructuras tridimensionales. O sea, tú no puedes cultivarlos bidimensionalmente, sino que encima, para que tengan sus características y su ciclo piloso y su color y todo esto, tienen que estar cultivándose y estar creciendo en un formato tridimensional. Y esto es lo que ha cambiado y ahora se cultivan de forma tridimensional, porque si no, no crecen bien. Todo esto añade dificultades. Entonces, aunque el tema de los gérmenes foliculares, es decir, coger células epiteliales y mesenquimales de los ratoncitos y luego poner en otras partes, suele ir bien, hay algunos retos que todavía no tenemos bien definidos. Primero, ¿cuánto tiempo duran los ciclos? No sabemos, porque al final estos ratoncitos se sacrifican, si va a durar años o si en algún momento va a colapsar la estructura. Segundo, no siempre quedan bien. A veces no tienen ciclos, a veces no están pigmentados. Entonces la aplicación
práctica en humanos es dudosa, aparte de, evidentemente, posible rechazo inmunológico de coger los ratoncitos y incluso hasta ético, pues tienes que matar muchos ratoncitos y sobre todo más ratoncitos que son prácticamente fetos para conseguir esas células. Vale, pasamos al siguiente problema. ¿Cuáles son las fuentes celulares y de qué células podemos coger para llegar a la regeneración capilar? Es decir, ya hemos visto que podemos coger células y parece que parecemos pelos, pero ¿cuáles son las mejores células que hay que coger? Es decir, uno de los mayores desafíos que hay en la bioingeniería de folículos pilosos es básicamente encontrar las células que tienen capacidad de inducir el crecimiento de nuevos folículos. Y cada una de estas líneas celulares tiene sus pros y sus contras. Primero, se han cogido, como os comentaba antes, células que son células embrionarias de la piel del ratoncito. Esto tiene, como os comentaba antes, el problema de la inmunicidad, es decir, que tú puedes rechazarlo porque viene de un modelo murino, viene de ratoncitos y tú eres un humano, aparte del tema ético, que estás matando miles de ratones para 3 o 4 pelos. Segundo, podemos coger células de la papila dérmica. Esto ya se hace y esto tiene aplicación clínica. La papila dérmica es una parte del pelo, está en la parte más caudal, la parte más de abajo, que está implicada en la regeneración del pelo. Y de hecho, yo sé que si cuando trasplanto daño esa parte, parte de algunos pelos trasplantados no van a crecer tan bien. Es decir, tienen cierta capacidad estas células tricoinductoras. Tienen capacidad de tricoinducción, es decir, pueden formar pelo. El problema, y es una de las razones por la cual yo actualmente soy un poco cauto con la aplicación clínica de esto, aunque la podéis pedir a vuestros médicos, algunos lo hacen, es que claramente cuando se cultivan in vitro, esas propiedades tricoinductoras se desvanecen o bajan muchísimo. Tanto que el efecto que tienen cuando luego se aplican al paciente, es decir, imagínate, te cojo una biopsia de tu cuero cabelludo, aislamos células de la papila dérmica, esas células aisladas en laboratorio las clona, es decir, se reproducen en una matriz y luego van de vuelta al médico y te lo pincha. Vale, pues actualmente eso no regenera el pelo, eso estimula el pelo. Podéis enfocarlo que es como hacer un plasma rico en plaquetas, pero mucho más caro. Entonces, que un paciente se gaste, no sé, digo números, 2.000, 3.000 euros para algo que tiene eficacia transitoria y reducida, cuando a lo mejor por, yo qué sé, 6.000 o tal, se hace un trasplante, todavía me chirría. Este tema, el tema de la pérdida de la tricoinducción de las células de la papila dérmica, se ha intentado mejorar por 2 vías. Y esto no es algo muy antiguo, es relativamente reciente. Primero, esas células de papila dérmica que puedo coger yo del paciente y biopsiarlas, se puede cultivar con algunos, digamos, factores de crecimiento o factores que estimulan o modifican cómo expresan los genes esas células que he sacado, o, y esto es muy interesante, que esto por ejemplo del equipo de Ángela Cristiano, se puede cultivar en esferas. De nuevo, cultivarlo de forma tridimensional es lo que parece que es la clave para que los folículos pilosos sean viables. Y esto aumenta, pero no del todo, porque no se soluciona el problema del todo, digamos, la expresión de esos genes que están implicados en que aparezca pelo. Y otra opción, que esto no sé si lo he comentado aquí en el canal, pero sí que lo he comentado en una charla que he tenido científico, es la reprogramación celular. Es decir, tú puedes reprogramar una célula madura. Por ejemplo, imaginaos que, de nuevo, te saco sangre o te hago una biopsia y de ahí cojo células tuyas que no son de pelo. Por ejemplo, son fibroblastos, células que producen colágeno, que está en la dermis. Y a esa fibroblasto le doy órdenes para desdiferenciarlo, es decir, que no sea un fibroblasto, sino que pase a transformarse en una célula que produzca pelo. Eso es muy bueno porque si consigo hacerlo, primero, me quito de golpe el problema de la inmunidad, es decir, si cojo células del paciente y las modifico, sigue siendo del paciente, con lo cual no hay ningún rechazo. Y segundo, el tema ético lo he solucionado, porque son células del paciente que el paciente acepta que haga eso con él. Es decir, no estoy cogiendo células de otro ser vivo. El principal problema de esto es que hay que garantizar que esas células que estamos reprogramando son seguras y que no estemos provocando un cáncer, por ejemplo. Sabéis que se está avanzando bastante, pero no es tan fácil. Tercer tema, el rejuvenecimiento de las células maduras. Es decir, restaurar esa función tricoinductora. A ver, ya os he contado antes que hay células que sabemos, tanto en modelos animales como en algunos humanos, que son capaces de formar pelo nuevo si las juntamos. Vale. El problema es que no solamente pierden parte de esa función cuando se cultivan, que ya os he contado antes qué tipos de ejes se está intentando hacer para que eso no se pierda del todo, sino que además
cuanto más maduras son, más pierden esto, ¿vale? No es igual coger una célula fetal o una célula de un bebé o de un niño que la de un tipo de 30 años, ni por supuesto 60 años. ¿Y qué pasa? Que, como entenderéis, el tío de 50 años es el que está calvo, no el chaval de 10 años. Pero las células del hombre de 50 años tienen muchísima menos capacidad de tricoinducción. Con lo cual, ¿de qué nos sirve cultivarlas, sacarlas, aislarlas, todo esto y clonarlas si luego no son capaces de formar el pelo nuevo? Y aquí viene el tema. ¿Cómo podemos rejuvenecer esa función de tricoinducción para que hagan algo? Pues bien, lo primero que se ha intentado, y hay publicaciones muy interesantes, recientes, es lo que se llama reprogramación ambiental. Y esto es para intentar modificarla sin cambiar su genoma. De hecho, hay un estudio en el cual cogen estas células que son más maduras, les someten una serie de factores de crecimiento y factores que les modifican un poco y pasan de crear 0% de pelos a crear 40%, digamos, de tricoinducción, que ya es un cambio. Esto es muy interesante, con células maduras. Otra cosa que se ha hecho también ha sido intentar modificar la inflamación que hay rodeando. Ya sabéis que en la alopecia androgenética hay inflamación. De hecho, no solamente la pérdida de pelos por las hormonas, sino también quizá por un componente de microinflamación. Vale, pues se ha intentado revertir este efecto negativo de la microinflamación que quizá puede influir en esa menor capacidad de tricoinducción en otros medios de cultivo, ¿vale? Por ejemplo, molibdato de calcio, da igual. Es decir, hay vías distintas para ver cómo podemos rejuvenecer las células maduras de los pacientes y poder después regenerarlas porque podemos clonarlas y ponerse al paciente. Y de nuevo, se ha hecho lo mismo que os contaba antes con el tema de las células de la pila dérmica, y es que actualmente parece que es mejor cultivarlas de forma tridimensional. ¿Qué pasa? Que esto dispara los costes. Entonces yo esto sí que es viable hacerlo ahora mismo. Es decir, hay laboratorios en el mundo que pueden hacer esto, pero clínicamente no tiene sentido que un paciente pague 10, 15, 20.000 euros, 20.000 dólares para que mejore menos que un minoxidil tópico. Pero ahí está empezando. Simplemente porque es muy tedioso, requiere muchos recursos cultivar de forma tridimensional y clonar esas células, multiplicarlas, para luego cogerlas y pincharlas al paciente. Y solo estimularle, no estamos regenerando. Cuarto tema, además ya importante, sería la inducción de los organoides, no gérmenes, sino organoides, ahora os cuento, de piel con folículos pilosos a partir de células madre. En este caso lo que hacemos es que cogemos células pluripotenciales y conseguimos que hagan como pequeños organoides, que sea básicamente como un protopelo. Tenemos miles de protopelos que los ponemos en el paciente. Y ya en este caso no estamos cogiendo células ya diferenciadas, células epiteliales o células mesenquimales del ratoncito o del humano, no. Estamos cogiendo células madre o células no tan madre, pero sí totipotenciales, y le estamos dando órdenes para que nos creen ese organoide. Esto ya es un avance en la bioingeniería. Y aquí lo que hacemos es realmente, de nuevo, con la tecnología, que esto ha ganado premios Nobel, no para el pelo, pero sí la inducción. Es decir, cómo podemos dar órdenes a las células que tenemos madre o pluripotenciales o tripotenciales para que pase una estirpe que nos interesa. Por ejemplo, para el pelo nos interesa que pase una estirpe de tipo queratocitótica, de queratinocitos, de la piel, por ejemplo, que tenemos que hacer organoides, y también de estirpe de fibroblasto, parte de la dermis. Es decir, tenemos células madre que le damos órdenes y se nos convierte en el linaje que queremos nosotros para hacer esos protopelos. Parece ciencia ficción, pero esto se puede hacer. Pero claro, se puede hacer a corta escala. Y encima hay que hacerlo de manera tridimensional. Y esto se ha hecho, pero el problema es que el ciclo piloso no se consigue. Ya sabéis que los pelos crecen, se caen, y no conseguimos dar las órdenes a estas células para que hagan ese ciclo. Incluso a veces no tienen pigmento o la forma es como invertida. Entonces no conseguimos darle las órdenes, nos falta algo. Las órdenes, yo soy médico, pero por ejemplo, si uno de vosotros es programador, sabrá que cuando hay que programar algo, el código tiene que ser muy exacto. Y no tenemos todavía, no estamos ejecutando el código adecuado con todas las variables para que cuando se hagan todos los eventos. Estamos siendo demasiado groseros, muy poco específicos con el código. Entonces conseguimos hacer algo que te parezca un pelo, pero no es un pelo. Y 5, que esto es algo que es para mí ya ciencia ficción, pero es la bioimpresión en 3D de los folículos pilosos. Es decir, ya imprimir los folículos pilosos ya directamente. O sea, aquí lo que buscamos ya es imprimir folículos pilosos maduros y que funcionen. O sea, ya no crear, simplemente que sean como clones, que eso es lo que nos interesa realmente. Ya, directamente, si lo podemos imprimir,
Al paciente le imprimimos 50.000 pelos y se los trasplantamos. Y evidentemente ya casi intentamos que los pelos sean más o menos resistentes al problema de alopecia androgenética y ya ni medicación ni leches. Se trasplanta y se acabó el problema. ¿Esto cómo se hace? Pues esto es una historia, que no quiero hablar mucho de esto porque es una historia impresionante. Se utilizan biotintas, se llaman así, biotintas, y también como scaffolds, es decir, o como andamios o como esqueletos, también que son biológicos, porque hay que construirlo así, básicamente. Entonces se hace con capas por capas, o asistido por robots, con tintas más especializadas. Entonces tú vas metiendo pues, queratinocitos para el pelo, melanocitos para el color, fibroblastos para la dermis, células vasculares para los sanguíneos, es decir, vas imprimiendo un folículo piloso, pero ya células maduras directamente y las organizas como un folículo piloso, literalmente. Es decir, no estamos cogiendo células inmaduras y dándoles órdenes para que se conviertan en un pelo. No, estamos imprimiendo un pelo ya hecho. Pero claro, esto no es tan fácil. Yo he visto al menos 2 artículos publicados de bioimpresión de folículos pilosos. Uno de ratones y otro de humanos. Lo que pasa es que fundamentalmente lo que se imprime es piel con pelo. Y luego también el problema es cómo integras esto en el paciente trasplantándolo, pero tienen que ser viables, tienen que su vascularización. No es tan fácil. Pero yo con el antecedente del trasplante de pelo, que realmente estamos cogiendo folículos y trasplantándolos de forma relativamente fácil, creo que esto es viable. Y esto es el estado actual de la regeneración folicular o regeneración capilar año 2025. Resumen, actualmente con los métodos actuales hay cosas que se utilizan para estimular el crecimiento del pelo que tenemos. Esto es algo que yo todavía tengo cierta reticencia a introducirlo a mi clínica porque no termino de ver que sea algo muy beneficioso para el paciente, para el costo que tiene. Sé que mis ojos van a ver lo que es la regeneración, mejor dicho, la clonación capilar. Es decir, yo me gustaría pensar que en unos años voy a poder recibir folículos pilosos y trasplantarlos en el paciente. Y yo sé que mis ojos no verán la regeneración capilar. Es decir, que por ejemplo, un paciente que esté totalmente calvo se pinche algo o células o lo que sea que produzca la aparición de pelos nuevos. Eso mis ojos no lo verán. Estaré muerto antes. Pero sí que mis ojos verán que en un laboratorio, cogiendo células del paciente, se puedan cultivar folículos pilosos y yo se los pueda trasplantar al paciente. Lo que no sé a qué precio. Espero que os haya resultado interesante y ya sabéis, nos vemos.